entonces vamos a dar inicio sin más preámbulo a este primer momento muy importante en el que nos acompaña el líder del componente de gobernanza del Grupo de Danza del Minculturas, Ricardo Alfonso Modesto Díaz, a quien invito que nos acompañe aquí en el escenario. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo quiero empezar por un ejercicio. Yo soy Ricardo Modesto, yo lidero el componente de gestión y gobernanza y acompaño también los consejos de danza departamentales y hago la Secretaría Técnica del Consejo Nacional. Pero por demás soy una persona muy interesada en acompañar los procesos asociativos, trabajos en red, las agremiaciones y por supuesto pues los trabajos de base comunitarios que hacen ustedes muchas veces atendiendo a esa ausencia del Estado y a esa necesidad también de los territorios de poderse encontrar y pues que la danza es quien nos atraviesa. Pero quisiera iniciar primero sabiendo con quiénes estamos, que no nos sintamos así como que estamos aquí en un teatro, entonces hay un ejercicio muy fuerte acá de yo estar arriba y ustedes ahí. Entonces sí me gustaría que rápidamente pues saber quiénes están aquí, cómo se llaman, de dónde vienen, de qué proceso asociativo o de qué red pertenecen y damos inicio. ¿Quieres arrancamos acá por este lado? Sí. De allá para acá, del primero que se encuentre sentadito ahí. Buenas tardes a todos y todas, mi nombre es Gerson Daza, vengo de la localidad de Usme, soy el coordinador general, fundador de la Red de Danza Campesina de Bogotá. Muchas gracias. Bienvenido. Mi nombre es Emerson Fandiño, primero que todo soy el director general de la compañía de danzas Quexal de la localidad de Fontibón, el representante actualmente de la red local de danza de Fontibón y consejero de danza por esta localidad. Muy buenas tardes para todos, mi nombre es Viviana Ramos Rodríguez y pertenezco a la red de danzas de Fontibón. Buenas tardes a todos, mi nombre es Nelson Niño, soy director de la Escuela de Baile Tambo Dance Company en la localidad de Bosa y pues hago parte de la red de danza Bosa desde hace alrededor de 5 años. Pues venimos con unas compañías en representación. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Valentina Catarroja, directora de Envidan, también de la localidad de Bosa, y hoy vemos en representación de Red de Danza Bosa. Muy buenas tardes, mi nombre es Amanda Vázquez, soy directora de Boa Danza de Bosa, estamos ubicados, y también venimos en representación de Red Danza Bosa. Gracias. Hola a todos, soy Caterine Guevara. Estoy en este momento en una misión de implementar una metodología para los nuevos laboratorios de co-creación de IDARTES, particularmente en danza, que van a suceder el próximo año, así que va a ser muy importante que nos conectemos para que se enteren de lo que va a pasar el próximo año. Qué bueno, gracias. Hola, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Edwin Darío Rodríguez y también hago parte de IDARTES, coordinando todos los proyectos de creación artística para el próximo cuatrenio y precisamente pues nuestro interés es estar aquí en este espacio para poderlos conocer, interactuar y poder participar y hacer una red para este próximo año que viene. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Pamela Ramírez, yo vengo de parte de la red de Redafol y soy parte de la compañía llamada Danza. Buenas tardes, mi nombre es José Luis Guerrero, soy director de la compañía Yambalo Danza, presidente del Consejo Distrital de Danza, también lidero el Consejo Regional Centro Oriente, en el Consejo Nacional de Danza, y vengo también como director de Redafol Colombia, una red que trabaja aquí en Bogotá como sede, pero que trabaja en toda parte de Colombia. Gracias. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Emma Montenegro, directora de la compañía de danza Pachacusi. Estoy en la localidad Antonio Nariño, en la red, y está aquí Lorena, que fue la que organizó la red de Antonio Nariño. Gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Lorena Damián, directora de la compañía Azúcar de Danza y de Danza Folclórica, consejera también de danza de esta localidad, la localidad de Villa Mayor, la localidad de Nariño, y
buenas tardes para todos. Mi nombre es Henry Beltrán. Vengo en representación de la Hora School Breakers de Bogotá, de la localidad de San Cristóbal. En la actualidad estamos adelantando procesos de formación y también procesos de visibilización para break. Son personas con habilidades especiales y algún tipo de discapacidad. Y pues en el sector también se incluye B-Boys, B-Girls, Kids, profesionales y agrupaciones. Gracias. Buenas tardes para todos. Mi nombre es John Borges, hago parte de la red local de danza y fundador. Este modelo se replicado en varias localidades. Pues gracias por la invitación. Buenas tardes, mi nombre es María Angélica Calero, soy directora del grupo de danza Macaré y estoy aquí en representación de un proceso asociativo que se llama AMBA, Adultos Mayores Bailan. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Don Jairo Salamanca, soy director de la Corporación de Danza y venimos en representación de la Mesa Local de Danza de la Alcaldía de Suba. Hola a todos, mi nombre es Adriana Quintero, soy la directora de la compañía Corporación Danza y hago parte también del grupo operativo de la Mesa de Danza para Suba. Buenas tardes, mi nombre es Joan Alejandro Melo Bolívar, soy director de Marimbe Danza, consejero local para la localidad de Suba y también hago parte del comité operativo para la mesa local de danza de Suba. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos representantes del colectivo colombiano Dance Club, también de Sub School Club. Somos de la localidad de Bacalú Uribe, hacemos procesos de formación para niños, jóvenes y adolescentes. Muy buenas tardes, mi nombre es Freddy Moscoso, soy el representante de los colectivos Colombia Breakers y somos de la localidad de Rafael Uribe. Gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es muy importante para el ejercicio que va a suceder en el marco de este evento porque la idea es conocernos, ¿cierto? Pero más de conocernos, reconocernos esos trabajos que cada uno adelantan. Y mira, de entrada les agradezco la presencia de cada uno de los procesos porque ya ustedes mismos, como lo podrán también encontrar en el Plan Nacional de Desarrollo, Plan Nacional de Cultura, ustedes mismos desde esas múltiples facetas que hace el gestor cultural, el agente, el artista, atiende también a espacios de gobernanza, ¿cierto? Hoy pues vamos a participar en uno que inició el año pasado con una pregunta y era ¿cómo reconocemos las economías populares obviamente desde el mandato del Plan Nacional de Desarrollo de Colombia Potencia Mundial de la Vida, pero para la danza, ¿cierto? Entonces arrancamos para nosotros un sueño con Liliana Camargo, asesora de la Dirección de Artes, es decir, en dónde están esas redes y en dónde están esas asociaciones de danza del país. Hoy pues tenemos aquí un ejercicio regional, pero el año pasado nuestra pregunta era ¿en dónde están? ¿Cierto? ¿Qué hacen? ¿Cómo se sostienen? ¿Para qué hacer una red? ¿Cierto? Porque de una u otra manera, y ya lo vamos a desarrollar ahorita en esta conversación, nos decíamos también, luego de identificar y mapearlas, ¿cómo hacemos para reconocerlas y empezar a trabajar desde un ejercicio asociativo y desde las redes? Pero luego nos dijimos que es una red o que es una asociación. Y como ustedes saben, así como cuando refieren, él es un maestro y hace de todo, y el maestro que es, ¿no? El coreógrafo, el gestor, el manager, el que hace la pieza gráfica. Entonces las redes también para nosotros, cuando empezamos a preguntar en un ejercicio focal con los compañeros de danza, todos tenían una apreciación diferente. Pero entonces dijimos, bueno, vamos a empezar, por favor, la siguiente diapositiva. Vamos a empezar por situarnos en un ejercicio de gobernanza que implicaba un reconocimiento, ¿cierto? Y el reconocimiento para efectos de las redes y los procesos asociativos desde el Plan Nacional de Desarrollo y desde el Plan Nacional de Cultura se ancla en las economías populares que refieren a los oficios y ocupaciones mercantiles
y no mercantiles desarrolladas por unidades de economías de baja escala en cualquier sector económico. Los actores de la economía pueden realizar sus actividades de manera individual en unidades económicas u organizadas de manera asociativa. El impulso de la economía popular parte de una comprensión de sus dinámicas intrínsecas. Estas actividades producen un valor social y económico significativo y una vez entendido su funcionamiento y lógica de acción, se implementarán mecanismos que contribuyan a un crecimiento y productividad. Este gobierno y desde la Dirección de Estrategia de Emprendimiento del Ministerio de las Culturas están detrás de, además de conceptualizar, siguiente por favor, además de conceptualizar las economías populares, están formulando una política pública de las economías populares y allí un lugar muy importante para que lo tengamos en el radar desde las redes y los procesos asociativos. Las economías populares en las culturas, las artes y los saberes engloban un amplio espectro de actividades y relaciones de trabajo remunerado y no remunerado, que abarcan los saberes, las prácticas, expresiones, oficios, tradiciones ancestrales y o contemporáneas. Su sustento se basa principalmente en las redes solidarias y colaborativas de gestión y autogestión, así como el aprovechamiento creativo de los recursos disponibles en su redistribución en vía de resolver las necesidades materiales y inmateriales, individuales y colectivas. Estas economías van más allá de la ganancia y la acumulación de capital, aseguran la producción y la reproducción de la vida cotidiana y generan riquezas en sus diferentes expresiones. De esta manera, aportan a la construcción de lo público, a su democratización y a la garantía del ejercicio de derechos y el cuidado de la vida y de los territorios. Las economías populares no están exentas de las tensiones de las economías dominantes del mercado. Sus operaciones pueden articularse o no a las dinámicas de estas y se caracterizan por su amplia diversidad sociocultural y en realidades territoriales que la determinan. Siguiente. Esto en base a que antes de este gobierno se hablaba de lo informal, ¿cierto? Pero ¿cómo así que informal? No es informal porque nosotros hacemos parte del mercado y producimos una economía. Entonces, desde las economías populares empezamos entonces a identificar y a valorar y visibilizar estos procesos, el fortalecimiento de cada una de estas economías, obviamente identificar las redes y las asociaciones, sus procesos de redistribución, la sostenibilidad y la gobernanza cultural. Una de las dimensiones del Plan Nacional de Cultura que tienen ustedes en sus manos es el diálogo social entre el sector, el Estado desde la política cultural para hablar de sostenibilidad del sector. Por eso es tan importante empezar nosotros no solo a tener ese librito, sino leerlo y ver nosotros cómo nos reflejamos allí desde cada una de nuestras acciones cotidianas. Es decir, un empoderamiento desde nuestra actividad cultural, desde nuestra gestión cultural, que se convierte en una gobernanza. Si nosotros tenemos claro el escenario de las políticas y tenemos claro nosotros allí en esos planes de desarrollo o en esos planes de acción en donde estamos situados, podemos hacer una exigibilidad de derechos, porque de alguna manera nosotros de manera consecutiva, no como funcionan los gobiernos, nosotros sí de manera cotidiana, nuestras actividades son permanentes, diferente a lo que sucede con esos planes de desarrollo. Ahora bien, cuando nosotros empezamos un ejercicio de identificar desde la política cultural en donde estamos situados, empezamos nosotros también, y fue, digamos, esta tarea que asumimos desde el componente de gobernanza, a acompañar a los procesos en sus territorios. Y allí, entonces dijimos, siguiente, hagamos el primer encuentro de redes de procesos asociativos del país. Estos fueron los representantes de los 32 departamentos y vinieron también de las islas que nos acompañaron aquí en la ciudad de Bogotá. Esto, obviamente, antes de saber a quiénes íbamos a traer, hicimos un ejercicio de mapeo y caracterización. Antes de ustedes llegar ya diligenciaron algo similar, ¿cierto? En donde nos preguntan un montón de cosas y uno dice, bueno, pero ¿para qué esta información? Ya vamos a ver el para qué. Siguiente. Señor Ricardo, incluso algunos de los que están aquí presentes son fruto de ese mapeo de caracterización. Sí, ahí estuvimos al compañero de Lol School, de la red de hip hop. Tengo varios en Antonio Nariño. Antonio Nariño estuvo también el representante. Bueno, entonces, como fue tan difícil conceptualizar qué es una red y qué es un proceso asociativo,
dijimos desde una categoría sociológica, identifiquemos esa categoría, el tejido asociativo, ¿cierto? No para hablar de redes o de asociaciones, sino del tejido asociativo, lo que nos anima a juntarnos. Y a partir de ahí, entonces, como categoría de análisis de los que vamos a desarrollar ahorita, empezamos a identificar las formas organizativas diversas, las prácticas artísticas y los oficios conexos, las estrategias de sostenibilidad y la incidencia territorial. Siguiente. Entonces se logró identificar que en el sector existen diversos niveles y formas de organización social de sus agentes. Entre ellas se destacan las iniciativas individuales que parten de proyectos de autogestión personal y que pueden ir involucrando otras personas u organizaciones de manera esporádica de acuerdo a las necesidades, los grupos, colectivos y agrupaciones que corresponden a la juntanza de personas que persiguen un objetivo en común, poseen diversos saberes e interactúan a través de complejos mecanismos de adjudicación de roles. Siguiente. Entonces llegamos a esto. Las organizaciones, compañías y corporaciones, las cuales tienen un nivel de formalización en sus dinámicas, poseen una estructura clara, asignación de roles específicas y se relacionan en su función de sostener varios procesos. Las redes y los procesos asociativos articulan diferentes personas, grupos, colectivos u organizaciones y establecen objetivos comunes y diferentes intercambios, fomentan el trabajo colaborativo y su estructura organizativa puede ser diversa. Y finalmente, las ya de una mayor escala, las federaciones y sindicatos y agremiaciones que articulan diferentes grupos, colectivos, organizaciones a partir de objetivos de tipo sindical en relación con la lucha por mejorar sus condiciones laborales y visibilizar el sector de la danza. Entonces desarrollamos este circulito y arrancamos en eso tan enorme que es la cadena de la danza y cómo nos vamos nosotros agremiando. En pandemia se alcanzó a forjar un primer intento de federarnos como danza, está allí, pero se intentó. Es decir, ya como gremio, como danza, como sector de la danza del país, ya también hemos dicho, hey, existen las federaciones de patinaje y otras, tenemos también que ya que hemos dado este paso, tener ya la capacidad de ver hasta dónde somos capaces de crecer y de tener una capacidad también de incidencia y de injerencia en una escala mayor a lo que nos permite una red local, regional o nacional, ya en esta escala de federación. Siguiente. Entonces, a partir de esta primera indagación, el equipo metodológico diseñó los instrumentos y recopiló la información a partir de la voz de los agentes del sector, con quienes se logra una aproximación a las estructuras de las organizaciones, la forma en cómo toman decisiones, los propósitos y las trayectorias organizativas. Las redes de danza son muy diversas, ¿sí? Y como lo acabamos de ver con los que estamos aquí, algunas se agremian por su género, pero otras no necesariamente, otras solo por la expresión de la danza, ¿sí? Y como lo van a ver ahorita, todo lo que está en la cadena de producción de la danza, los oficios conexos que tienen un lugar muy importante en las redes. Las características de la práctica de la danza y sus oficios conexos, la incidencia territorial y sostenibilidad, y todo lo anterior con el mapeo y caracterización a partir de una encuesta en la que participaron 664 procesos. Sabemos que no están todos, y con una dificultad, como lo pueden ver en el mapa, para nosotros ha sido muy difícil llegar hacia el Bichá y hacia esta parte del país porque el enlace era virtual. Entonces estos lugares en donde no podían tener una conectividad permanente, pues difícil fue el registro de esas redes, pero sabemos que están allí y seguimos con ellos. Pero por demás, en el mapa pueden identificar que hay redes en todo el país, ¿cierto? Entonces empezar a identificarlas, a mapearlas, pero además en conectarnos y entretejiendo nos va a permitir también no solo que la institucionalidad sea quien nos mueve, sino nosotros como gremio, como sector, también ver cómo podemos producir esas redes de intercambio. Entonces, en el primer encuentro participaron, realizado del 30 de octubre al 2 de noviembre, participaron 38 procesos organizativos del país. Siguiente. Entonces allí empezamos, después de toda esta información, empezamos a sistematizar y empezamos a decir, bueno, ¿cuáles van a ser esas apuestas que nos marcaron
la visita de esos 38 procesos en un ejercicio de trabajo arduo. La verdad fue muy interesante porque prácticamente el refrigerio y todo sucedía ahí porque todos tenían un interés muy importante de conocerse, de reconocerse, y en el momento del refrigerio se ponían a bailar entre ellos y a intercambiar pasos. Entonces nosotros decíamos, claro, es que la danza no solo es esa palabra, sino es esa manifestación que nos mueve las fibras más sensibles del cuerpo. Y esto nos permitió identificar la diversidad de los procesos organizativos del sector de la danza que se configura en su tejido asociativo, a partir del cual es posible comprender las dinámicas de intercambio, de gestión cultural y de sostenibilidad que interesan en la consolidación de una política pública de economía popular y comunitaria en las culturas, las artes y los saberes. Respecto a la autodefinición, la mayoría de los procesos organizativos se identifican como proceso asociativo y red, con un total de 553. ¿De cuántas les dije? De 664. O sea, la gran mayoría de las personas que participaron se reconocen como redes y grupos asociativos. Y en menor medida, los resultados evidencian que estas organizaciones se autodefinen como grupo, proceso formativo, independiente, agrupación, fundación, compañía, taller, bueno, etc. Asimismo, la encuesta nos arroja un 66% de los procesos que no se encuentran legalmente constituidos y el 34% sí cuenta con constitución legal. Por eso les mencionaba siguiente que es tan importante tener claro el concepto de la economía popular, porque allí es donde más del 60% tiene un lugar, porque en lo formal, Cámara de Comercio y demás, tenemos un 34%. Entonces, los procesos asociativos son comprendidos como todos aquellos procesos de organización social de los cuales los agentes del sector de la danza, los cuales, disculpen ahí, se expresan en la asociación de individuos y en la asociación de grupos o colectivos de individuos que comparten una identidad, la pasión por la danza. La asociación de individuos puede tomar diversas formas. Unos procesos deciden por la necesidad de constituirse legalmente como entidades sin ánimo de lucro o como agremiaciones de tipo sindical. Otros son colectivos de hecho, que no asumen la constitución legal y que por el contrario se fortalecen a partir de sus rituales de organización social para posicionarse en el sector de la danza. Fue muy interesante cuando empezamos a revisar esta sistematización, porque habían redes que habían emergido a partir del conflicto en ciertos territorios en donde pues la inversión hacia la cultura desapareció, y entonces esos procesos locales de danza dijeron: tenemos que circular, tenemos que presentarnos, ¿en dónde estás? Y empezaron a darse cuenta que estaban ubicados en diferentes partes de su municipio y empezaron a tejer red para hacerle una resistencia a la violencia, para darle una posibilidad a sus territorios atravesados fuertemente por el conflicto de tener esas otras posibilidades de encuentro, y encontramos allí que la danza era esa posibilidad, y a partir de las redes de no financiadas, como les digo, de autofinanciación, de irse encontrando. Por su lado, la asociación de grupos, organizaciones o colectivos se acerca a una noción de red, entendida como una agremiación de colectivos de danza que se articulan en torno a un propósito común. En diferentes plenarias consolidan decisiones, propuestas e iniciativas favorables para el sector dancístico en un territorio específico. Entre sus propósitos está generar la colaboración para enriquecer y fortalecer el quehacer dancístico del país, la consecución de recursos para el bienestar individual y colectivo, el intercambio de saberes para la renovación de pasos, técnicas, expresiones e información, y el trabajo colectivo sobre metas y sueños comunes, la generación de espacios colectivos de aprendizaje y el fortalecimiento del pensamiento artístico. Es decir, un escenario espectacular para no solo el desarrollo de la práctica de la danza, sino también de esa capacidad de intercambiar esas experiencias en consecución de metas y sueños que son, pues, para efectos de este documento, las redes y los procesos asociativos. Asimismo, una característica común de estos procesos es generar alianzas y sinergias con diferentes entidades, tanto públicas y privadas, u otras expresiones de organización comunitaria, para fortalecer los procesos artísticos de la danza. Respecto a su estructura o conformación, expresan los y las participantes que la red puede
puede establecer comités o grupos de trabajo especializados. Estos grupos pueden centrarse en áreas como programación de eventos, formación, desarrollo artístico, promoción, entre otros. Puede haber una organización central o una entidad líder que actúa como el núcleo de la red. Esta entidad podría ser una institución cultural, un centro comunitario o una organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de las artes. Eso salió de la sistematización y allí lo que encontrábamos era que muchos de ellas, el 51% tenía una junta directiva, el 42% se tomaban sus decisiones a partir de asamblea, muy pocos por el círculo de la palabra, reuniones y un 4% con representantes. Siguiente. Entonces allí pudimos identificar los siguientes propósitos: el generar colaboración para enriquecer y fortalecer el quehacer artístico del país, la consecución de recursos para el bienestar individual y colectivo, el intercambio de saberes para la renovación de bases y técnicas, el trabajo sobre metas y sueños, la generación de espacios colectivos de aprendizaje, el fortalecimiento del pensamiento artístico y las generar estrategias de autosostenibilidad. Muchas de estas redes creadas exclusivamente por la poca inversión que llega de los diferentes niveles, secretarías municipales, departamentales o de cultura nacional. Y tuvimos un hallazgo importante que fue los principales oficios relacionados con la práctica de la danza, que son el maquillaje, el diseño de vestuario, la elaboración de tocados, la producción, la iluminación. Pero esto se relacionan muchos como como la ingeniería de sonido, el apoyo logístico, la dirección y la coordinación artística, el marketing cultural y digital, entre otros. Y uno de los hallazgos más importantes que tuvimos allí con estas 664 registros fue que estos oficios son desempeñados en su mayoría por una sola persona, es decir, el artista o gestor cultural se ve la necesidad de realizar de manera paralela las actividades asociadas a varios de estos oficios. Entonces, para uno de estos hallazgos, los oficios conexos de la danza, lo que identificamos es que están invisibilizados. Claro, tú dices, no, yo bailo, pero cuando tú te paras, por ejemplo, en este escenario, ya has ido a mapear las luces, has montado la escenografía, hiciste el vestuario, vienes con los tocados, con el maquillaje, entonces no le damos un lugar a esos oficios y un reconocimiento. Y por ende, difícil la profesionalización en los mismos, ¿cierto? Mucha empiria en todo lo que nosotros hacemos. Es decir, pocos van hacia el SENA y estudian maquillaje, porque hay técnicos de maquillaje, están todas las normas de competencia que podemos solicitar también para que nos reconozcan estos oficios conexos, y que también es importante que al interior de sus redes empecemos con un ejercicio de autorreconocimiento de quienes al interior de la red lo hacen para poder potenciar esto, porque estos procesos, ¿me lo dejas atrás por favor? Estos procesos que están en el segundo párrafo, lo que tiene que ver con la ingeniería de sonido, el apoyo logístico, la dirección, la coordinación artística, el marketing cultural y digital, ¿sí? En este momento tiene procesos de formación virtuales en SENA, la LEP tiene procesos de formación en ello, y podemos potenciar nuestros procesos si empezamos por reconocerlos. O si nosotros seguimos con la tarea de hacerlo todo, pues bueno, toca también empezar a estudiar por allí. Siguiente. Encontramos pues también estas estrategias de sostenibilidad, la visibilización en el territorio a partir de su participación en diversas actividades de turismo cultural y cultura festiva. Muchos de los escenarios en donde se consigue dinero para la danza en muchas partes del país es netamente el festival de su pueblo, de su región, ¿cierto? Y otros eventos asociados a esto. El reconocimiento social se traduce en el apoyo que reciben de los padres de familia en actividades para la compra de implementos necesarios para las presentaciones artísticas, en jóvenes interesados en la formación, en la generación de servicios de elaboración de trajes, en la elaboración y comercialización de artesanías y en la conformación de redes y formas asociativas que permiten fortalecer la práctica y el desarrollo de sus propósitos. Muy impresionante que muchas de las fuentes de financiación era la colaboración de los papás. Y si ustedes se ponen a ver al interior de sus redes, pues la rifa, el pollo, ¿sí? O sea, esas pequeñas dinámicas de autogestión
pero que también merecen un reconocimiento, ¿cierto? Sin esos papás que aportan a esa rifa o que dicen, mira, yo le ayudo con el vestuario de este niño y de otro, ¿cierto? Aparte del mío, no serían posibles estos procesos. Entonces ahí empezamos a ver cómo se extienden esos brazos de lo que hace posible una red, ¿sí? Ya no solo el danzante, sino también esas redes de apoyo que están allí. Y obviamente pues la dotación, talleres de capacitación, redes formativas de convocatoria, festivales, eventos, bueno, entre otros. Siguiente. Y ya para cerrar, el documento que se los haremos llegar elevaba unas recomendaciones, entre ellas las necesidades y las propuestas expuestas por los procesos asociativos participantes del encuentro giran en torno a una relación con el Estado, al fortalecimiento interno del sector y al contexto territorial y la incidencia de las organizaciones. Respecto con el Estado, las organizaciones mencionan que es relevante mejorar la comunicación y la relación con las entidades estatales, dado que ésta se ha debilitado por la desconfianza. En este sentido, los canales de comunicación deben mejorar para que la información sobre los planes, programas y proyectos pueda ser apropiada por los procesos organizativos desde la gobernanza cultural. Siguiente. De otro lado, los procesos organizativos interpelan al Estado, en tanto solicitan mayor compromiso y el apoyo para mejorar las oportunidades de la financiación, formación y el trabajo para los agentes del sector, así como la disposición de espacios locativos para el desarrollo de la práctica y la creación de políticas públicas a partir de procesos de caracterización amplios y claros con las dinámicas del sector acorde a las realidades territoriales. Frente al fortalecimiento interno del sector de la danza, las organizaciones participantes expresan que es necesario avanzar en el reconocimiento y autorreconocimiento de la labor que desarrolla el sector de la danza en Colombia, comprendiendo que la danza es un sentir, un hacer, un reconocimiento de las raíces. Siguiente. Además de lo anterior, en el marco del trabajo interno del sector, se debe reconocer la existencia de problemáticas asociadas con la división interna, la falta de articulación, celos o egoísmo que dificultan el encuentro o la asociación de los espacios organizativos. Reconocer estos aspectos es buscar las alternativas para su solución y avanzar hacia la concretación de prioridades e intereses comunes que beneficien a todo el sector. El desinterés del sector en crear redes o asociaciones de apoyo a nivel municipal, departamental y regional, el ego por creer que ser los mejores del área y no necesitar de otros es una gran causal de la falta de asociatividad, la falta de formación y conocimientos y falta de interés y de voluntad para ser parte de una red o cualquier forma asociativa. Aquí es importante mencionar que cuando hicimos este ejercicio de presentación y cuando pasamos por las debilidades y las fortalezas, los 38 participantes hablaron que fue posible tejer una red cuando rompimos el ego, cuando fuimos capaces de bajarnos de ese ejercicio de que es que yo soy el maestro de maestros, los demás no lo son, y empezar a generar esas barreras al interior de esos mismos nichos locales, regionales, por género, por tendencias, y que el tener la posibilidad de superar eso era esa oportunidad de poder tejer red. Pero por otro lado también señalaban que esas rivalidades muchas veces son fomentadas por el Estado, ¿cierto? Lo que le llaman la rosca. Entonces, el de la rosca y nadie más. Entonces, pues claro, nadie se le va a acercar al de la rosca porque, pues, o sea, mi hermano, usted ha comido toda la vida y aquí comen todos. Pero entonces, esa posibilidad de generar esos debates y no atacando al otro por ser el otro, sino poniendo sobre el escenario lo que somos y lo que hacemos, es lo que ha permitido a este país tener hoy, digamos, este resultado de este primer estudio que hicimos desde danza y que nos ha permitido, que no está en la diapositiva, pero que se los cuento, al interior del ministerio propiciar otros ejercicios. Hemos hecho el mapeo y caracterización del movimiento nacional hip hop y a partir de allí hemos impactado el portafolio nacional de estímulos. El año pasado salió un estímulo general para fortalecimiento de redes y procesos asociativos para constituidos y no constituidos desde este reconocimiento de las economías populares, y este año pues estamos dejando la semilla, vamos a ver si es posible para el 2025 tener un estímulo
exclusivo para el fortalecimiento de redes y procesos asociativos en danza. Pero además, también desde lo que estamos haciendo desde el componente de gobernanza, estamos acompañando a la Red Santander Danza en Santander, que trabaja en 24 municipios con 24 organizaciones, y con ellos estamos implementando las recomendaciones que están, no las quise traer porque son bastantes, pero que están en el documento que les vamos a compartir, y con ellos estamos avanzando en procesos de cualificación en formulación de procesos, en formulación de proyectos culturales, en lo que va después del proyecto cultural, que también era una de las reflexiones que nos dejaban las redes, y es que formular un proyecto de cara a no tener unas claridades administrativas es un problema para todos los grupos y para todas las compañías y para todos los procesos, ¿cierto? Porque muchas veces el no tener claro ese escenario administrativo nos genera un problema. Ejemplo, la retención en la fuente. Entonces proyectamos 20 millones y ya no son 20 millones, tal vez son 18. Entonces ahí ya un primer problema, se perdieron 2 millones y no se lo robó nadie, ¿cierto? También un ejercicio que nos permitió este proceso de reconocimiento de las redes es que el sector, al estar mayormente, este proceso de redes y procesos asociativos mayormente informal, es mucha la atención a lo formal. Entonces el Estado llega con un proyecto, tiene que contratar a las personas, no hay RUT, ¿sí? Muchas veces ni cuenta bancaria, muchas veces se quieren contratar procesos comunitarios y es muy difícil llegar a la inversión allí, porque cruzarle 20 millones de pesos a una persona, 50 millones de pesos a una persona por su cuenta le genera mucho mayor retención que una organización. Entonces, estos procesos que nosotros estamos acompañando en este momento desde gobernanza, los estamos llevando también a eso de qué implica la dignificación laboral del artista. Pues implica por un ejercicio también de cómo estamos situados en el ejercicio de lo formal del Estado, ¿cierto? Porque si seguimos nosotros apalancando desde diferentes procesos lo no formal, que no quiere decir que todos nos tengamos que formalizar, sino por eso les hablaba de las economías populares, lo que implica esa relación con el Estado de, bueno, ¿qué significa un contrato para mí? ¿Qué significa un contrato para mi red? ¿Qué significa un contrato para mi proceso asociativo? Entonces, arrancamos con este piloto y esperamos que esta estrategia pueda seguir impactando otras redes. De hecho, la maestra Julie, cuando conoció este estudio y de lo que viene haciendo de Centros de Danza y Movimiento, dijo, oye, este es seguir atendiendo y que es el propósito de este encuentro, seguir atendiendo a estas redes y cómo tejemos desde las redes para nuestra región y para nuestros procesos, ¿cierto? Esa capacidad de agencia que tengamos nosotros, de cuando visitemos estos espacios, en el lobby, cuando nos encontremos, de decir, oye, mira que eso que tú dijiste, yo también trabajo en hip hop, pero no te conocía. Ven, intercambiamos. Esa capacidad de agencia que permiten estos diferentes espacios permitirá fortalecernos desde adentro y que lo que hacemos nosotros desde las diferentes dependencias del Ministerio de las Culturas, como se lo mencionaba, la DE también está trabajando fuertemente aquí, empezar también a decir, oye, voy a ir a buscar allá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, como lo digo yo y lo repito en muchas partes, el dinero de la cultura no está ni en el Ministerio de Cultura, ni en la Secretaría de Cultura Municipal, ni departamental. El dinero de la cultura está en todo lado, ¿cierto? Y cuando nosotros somos capaces de aperturarnos a esa capacidad de agencia, de ir a tocar al Ministerio de Educación, a ir a tocar al Ministerio de Salud y decirle, oye, esa estrategia que estás haciendo de prevención del embarazo a temprana edad la podemos atender desde este género de la danza o desde estos talleres, lo podemos hacer así, trabajamos en tantos barrios porque la red está extendida por todos estos barrios, la red de Bosa, ejemplo, ¿cierto? Allí podemos empezar a acceder a otra capacidad de recursos. Y pues porque el Ministerio de las Culturas por primera vez en la historia tiene un primer billón y del Ministerio de Hacienda elegirán al Ministerio de Salud para las EPS 10 billones de pesos mensuales para el mantenimiento del sistema de salud. O sea, nosotros somos una cosa muy pequeña si seguimos pensando que el dinero estamos acá bueno, obviamente está, también hay que reclamarlo, pero el aperturar la visión, ir al Ministerio de Defensa y acompañar con otros procesos, ir al Ministerio del Deporte. Obviamente cuando hicimos lo de mapeo y caracterización de hip hop, teníamos ya confederaciones y federaciones de hip hop que están ya aplicando al hip hop olímpico,
¿cierto? Entonces ya están acá en Cultura y tienen otro piecito en el Ministerio del Deporte. Entonces, esa posibilidad también de ir ampliando esa apertura y entretejiendo otras redes, pues les va a permitir a todos y todas, y nos va a permitir a todos y todas poder llevar la danza a otras dimensiones y poder reconocer esos procesos que mayormente lideran ustedes sin la financiación del Estado, ¿cierto? Y que esto que les he compartido hoy es esa reflexión que nos dejaron esas personas que participaron en el encuentro y que nos invitan a hermanarnos y a reconocernos. Muchas gracias.